En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, hoy ya es lunes de la octava de Pascua, después del domingo de Resurrección, el primer día, y uno a lo mejor pues miramos para atrás estos días tan intensos que han sido la Semana Santa y dices, bueno, ¿cuáles son los efectos de haber vivido la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? Y digo de haber vivido, no de haber oído los oficios en la tele o en el YouTube o de haberme emocionado, sino realmente vivirlos. Es decir, saber que han sido algo en lo que yo he participado y no como un simple espectador que deja que todo se le dé hecho, sino con mi corazón, con mi libertad, con mis decisiones. He acompañado a Cristo, he llorado con Él, he reído con Él y quiero que mi vida sea configurada y transformada en Cristo. Y por eso, claro, creo que ante esta fiesta tan maravillosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, claro, inmediatamente viene un tema que, aunque en el Catecismo está muchos capítulos más adelante, es que la resurrección de Cristo lo que hace es que provoca nuestra justificación. Mirad, la palabra justificación es una palabra esencial en la Biblia, porque para nosotros entendemos que el hombre no es justo por sus propios méritos, que solo hay uno que es justo, que es el único justo, Jesucristo, y que todos los demás, asociados a Jesús, sí podemos efectivamente convertirnos o ser justificados delante de Dios. Una cosa es comprender, una cosa es acompañar y otra cosa es aprobar o justificar. Os contaba en una meditación hace unos días que a mí a lo mejor alguien me puede contar, mira, es que resulta que he tenido una pelea con mi hermano porque mi hermano me empezaba a insultar, me ha pegado empujones, entonces claro, me he ido a defender y bueno, en fin, pues entonces me he puesto más nervioso todavía, le he empujado yo más y al final pues le he abierto una brecha. Bueno, pues dices, pues mira, te comprendo, un momento de nervios, de tensión, pero no te justifico. No está bien lo que has hecho. No puedo decir que ese algo que has hecho es bueno. La vida del hombre en sí misma o por sí misma, esa bondad que él desea, que él necesita, por sí mismo no puede encontrar. Y por eso creo que la razón por la cual Cristo viene a la tierra y padece y muere y resucita es precisamente para, perdonando nuestros pecados, por un lado en la pasión se nos invitó, ¿os acordáis?, a morir con Cristo, porque Cristo muere por el peso de los pecados y Cristo se lleva al sepulcro, se lleva al abismo de la muerte, se lleva al abismo lo que sería la posible nada, se lleva todos nuestros pecados, porque Él se hace responsable de ellos, porque Él carga con ellos y carga porque los experimenta realmente, no porque se los imagine, sino porque siente en su corazón el pecado. No consentido, Él jamás cometió pecado. Pero San Pablo lo dice literalmente, al que no cometió nunca pecado, Dios lo hizo pecado. En el sentido de que le permitió experimentar el peso, las consecuencias, la amargura, el agrio sabor de lo que supone en el alma humana pecar. Y por eso en la primera parte de la pasión, nosotros, del tríodo pascual, vemos el Jueves Santo que adelantamos sacramentalmente lo que va a pasar en la cruz y en el Santo Sepulcro, que es la muerte y la resurrección. El Viernes Santo, asomados a la cruz, morimos con Cristo para que el domingo de resurrección vivamos una vida nueva, una vida justificada, que nos convierte en justos. Todo el mundo, siempre desde que existe la humanidad, ha querido agradar a la divinidad. Todo el mundo quiere ser grato. En el caso de los politeístas, grato a los dioses o a las fuerzas de la naturaleza, y por eso siempre se hacían ofrendas, se hacían sacrificios para agradar a los dioses. Pero es que la radicalidad del cristianismo, la radical diferencia entre el cristianismo y cualquier tipo de religión es que aquí no es que los hombres ofrezcan dones
a la divinidad, sino que es la misma divinidad, atención, la misma divinidad quien se ofrece por el hombre para justificarnos. Y por eso comprendéis cómo el sacrificio de Jesucristo tiene un valor infinito e inalcanzable. Y así, ¿qué es la justificación? ¿Qué significa que Cristo, aquellos que creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados? San Pablo decía en la carta a los Romanos, literalmente en el capítulo 6, del versículo 8 al 11, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, que la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, y su vida es un vivir para Dios. Así, también vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Claro. Y esto es un don del Espíritu Santo cuando Jesús en la cruz expira, entrega el Espíritu. No se refiere el evangelista solamente al Espíritu en cuanto al aliento vital, el oxígeno, el dióxido, es decir, entregó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos convirtiera en hijos de Dios. Y ese ser hijos es el título que nos convierte en personas justificadas. Mirad, el Espíritu Santo lo que hace es, en primer lugar, nos da el don de la conversión. De hecho, ese primer sermón de Simón Pedro, la mañana de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, cuando Israel celebraba la fiesta de la alianza de Moisés, se establece ya la definitiva alianza sellada con la sangre de Cristo. Y en ese sermón que hace Simón Pedro, el primer papa de la historia, dice: todo Israel esté cierto que ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado ha resucitado y ha sido constituido Señor y Mesías. Y a ellos, estas palabras, dice San Lucas, les traspasó el corazón. Les traspasó el corazón. Y claro, pues llenos de compunción, dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Jesús. Claro. En definitiva, ¿la conversión qué es? La conversión es no tanto, es decir, la gente entiende que la conversión es: voy a ser muy bueno, a partir de ahora voy a comer menos, voy a rezar más, voy a ser más silencioso, voy a hacer todos los días penitencia y además voy a sonreír. Y dices, bueno, todos esos son esfuerzos, sí, buenos, esfuerzos. La conversión no es un esfuerzo, aunque después tenga una dimensión efectivamente sacrificial y esforzada, pero la conversión no es un esfuerzo. La conversión es un impulso de la gracia por el cual la gracia te ayuda, la gracia te lleva a que dejes de mirar a las criaturas y a volcarte solo en la criatura para volverte a tu Creador. De algún modo que dejes de mirar simplemente a la tierra para que empieces a mirar al cielo. En definitiva, que dejes de adorar los falsos ídolos que protagonizan tu vida para adorar en espíritu y en verdad al único Dios, Creador y Salvador del hombre. Y por tanto, en primer lugar, la conversión es una moción del Espíritu Santo, es decir, un movimiento interior que yo con mi libertad puedo, por supuesto, consentir. La conversión solo sucede en aquel que tiene esa chispa, esa luz, ese don de Dios, y dándose cuenta, dice: sí, efectivamente, me he equivocado, no lo he hecho bien. Claro, esa conversión da lugar a lo que es la justificación. Lo decía un día, que el hombre recibe la justicia en la medida en que, recibe la misericordia en la medida en que, primero, vive la justicia en el sentido de que reconoce con toda la sinceridad: Señor, he pecado, no lo he hecho bien, perdóname. Y así, claro, somos justificados en el sentido que una vez que hemos reconocido que la muerte de Cristo es por nuestra causa, que hemos sido de algún modo cómplices, partícipes de su muerte, y que nuestros pecados estaban ahí, eran la razón por la que Él estaba ahí, entonces en ese momento somos visitados por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de la justificación. Solo Dios justifica, solo Dios justifica. Claro, ¿esta justificación qué hace? Pues en primer lugar nos libera del pecado. Esas cadenas que tenemos del pecado que nos ataban son rotas. Sí, y diréis: no, pues yo he tenido una conversión muy grande y yo he tenido y sigo pecando. Y dices: claro, sí,
pero el pecado ya no domina en ti. Porque la medida en que ese pecado que antes lo justificaba, decía, qué bien que yo soy así, que hago esto, hago muy bien en enfadarme, o qué bien está criticar, o qué bien está hacer estas torpezas, a lo mejor te van a seguir saliendo, pero ya no te vanaglorias de ella, ya no estás orgulloso de tus defectos, ya no quieres como aprobarla, sino que te van doliendo cada vez más. Te van hacerte dando cuenta que eso ya no forma parte de ti. Es como un eco psicológico, es como un hábito que se me ha quedado ahí, que me puede costar más o menos quitármelo, pues el mal genio, la torpeza, la impureza, la envidia, la ira, son cosas así, pero que ya hay una parte de mi ser que la rechaza abiertamente, y no por un afán de ser perfecto, no por una falsa vanidad una estúpida vanidad de decir, bueno, es que yo no puedo ser así de tonto, no puedo ser así de malo, no, sino por la gloria de Dios y por amor del crucificado, porque tú te acercas a la confesión, te acercas a Jesús y le dices, Señor, perdóname que una vez más me he enfadado, que una vez más he sido perezoso, porque todo esto te pesa a ti en la cruz. Y por tanto, esa liberación del pecado no significa que una vez que te has convertido nunca más vuelves a pecar. Ya nos gustaría. Ese es el problema que tenemos muchos, por no decir todos. Que queremos convertirnos, que somos conscientes del bien que nos ha hecho el Señor en la cruz, muriendo en la cruz y resucitando, y seguimos pecando. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues he vivido la Semana Santa muy bien, pero soy la misma persona. A lo mejor tendrías que decir, matizando más, si he vivido la Semana Santa muy bien, ya no quiero ser la misma persona, aunque haga las mismas cosas, porque ahora las cosas que no hago bien me duelen más. Me molestan más, y no por mí, sino por Él. La razón por la que me molestan mis defectos, mis debilidades, ya no son ni por mi orgullo, ni por mi buen nombre, ni por mi bien queda, sino solamente por amor a Él. Y por tanto, fijaos, comprendéis cómo la justificación, esa luz divina, esa emoción divina, que tú tienes que consentir con tu libertad, porque si no, no puedes ser justificado, evidentemente. Justifica a Cristo, pero el consentimiento de la libertad es necesario para que se dé la justificación. Pues evidentemente te libera así del pecado, y en segundo lugar, te purifica el corazón. Comienza un proceso de purificación, en el sentido que el fuego del Espíritu va quemando en ti como los deseos torpes, va quemando en ti como esas antiguas inclinaciones, antiguas tonterías, antiguas manías, que te das cuenta que dices, mira, Señor, yo es que no quiero ser así. Yo no quiero ser así, hay como un movimiento interior dentro de mí que yo abiertamente rechazo. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, la justificación es un proceso que tiene, repito, su primera parte en la conversión da lugar en esa vuelta a Dios a la liberación del pecado, a la purificación del corazón y, sobre todo y en tercer lugar, a la santificación. Es decir, esa gracia que nos justifica porque nos santifica. Es decir, ¿y qué significa la santificación? Que la santidad de Dios viene a reposar en mí. Que aun en medio de mis debilidades, en medio de mis limitaciones, en medio de mis torpezas que ya no son consentidas, ya no son queridas, el Señor, con su gracia, con su santidad, viene a quedarse conmigo. En el himno Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, decimos al final, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. El único santo es Dios, el único santo es Jesucristo, Jesucristo es el santo de Dios. Y por tanto nosotros somos santos en la medida en que la santidad de Jesucristo está en cada uno de nosotros. Y claro, esto, perdonad que a lo mejor es un poco espesa esta meditación, pero creo que es ser conscientes de cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros con motivo de haber vivido muy bien el Tríodo Pascual y el resto del año vivir y nutrirnos de esta realidad. Nos convierten en santos, nos santifica el Espíritu Santo. Mirad, en la historia de la Iglesia siempre ha habido una corriente como un poco voluntarista, en el sentido de decir, no, yo tengo que ser santo por mis méritos, tengo que ser santo por mi esfuerzo, tengo que ser santo por mis narices, tengo que ser santo porque me vean... Entonces, claro, nos hacen a veces biografías de santos en las que los santos estaban 30 días sin comer, se flagelaban, tenían unas éxtasis. Que dices, bueno, yo es que esa santidad me parece que es muy complicada, yo no la veo para mí, vamos, en el sentido que ni me apetece, ni me veo capaz. Ahora, la santidad del que reconoce que es pecador, del que busca a Dios, de que lo alaba sinceramente, del que cuando comete una torpeza pide perdón, es una santidad distinta
pero es más auténtica. La justificación nos hace justos ante Dios, pero no con nuestra justicia, no con nuestros méritos, sino solamente con la justicia y con los méritos de Jesucristo. Jesús es mi justicia. Esto lo dice San Pablo. Lo convirtió en justificación, santificación y redención para nosotros. Esto es lo que sucede con la resurrección de Jesucristo. Cristo es el único justo y nosotros somos invitados. Se nos regala la justicia de Cristo para que la acojamos y sea la justicia de Cristo, la redención de Cristo, la causa de nuestra salvación. Es decir, que yo no me hago bueno por mis propias obras, sino que Dios me hace bueno a mí, cuando Él me regala hacer unas obras y yo con libertad las acojo y, por supuesto, las realizo en la medida de la gracia que se me va dando. No, entonces el hombre no tiene ningún mérito. No. Si decimos eso, estaríamos en la doctrina puramente protestante en la que Lutero dice solo la fe. No hace falta nada. El hombre no tiene que hacer nada. Simplemente decir sí, que creo y ya está. Como diciendo, se dice que Lutero tenía una máxima que era cree firmemente y peca más firmemente, porque si crees, que más te da pecar que no pecar, ya estás salvado. Además, creía en la predestinación en el sentido de que había personas que habían nacido para ser condenadas y otras para ser justificadas. Nosotros no. Creemos que efectivamente es necesaria la intervención del hombre para que la justicia de Cristo suceda en mí. Y no decir, ay, qué bien, Señor, como tú me has justificado, ya está, me quedo tranquilo, qué alegría, me cruzo de brazos y a partir de este momento, no. Eso sería un gravísimo error. Pero es importante porque nadie es justo por sus propios méritos. Yo no me puedo justificar a mí mismo, sino que la única que merece, el único acto que merece que seamos justos es la pasión y la resurrección de Cristo. Primero porque Él se ofrece, lo he dicho antes, ¿no?, como una hostia inmaculada, como una hostia. Jesucristo es sacerdote, nuestro sacerdote, es Él, además de ser el sacerdote, Él se convierte en la víctima que se ofrece, y el altar también lo es Él, puesto que en el lugar donde se realiza el sacrificio es en su cuerpo, en su humanidad. En su humanidad no solamente en la dimensión corporal, también en la dimensión espiritual. Y por eso, porque Él se ofrece a sí mismo, esa ofrenda nos convierte en hijos de Dios. Ya no digo en amigos de Dios. Es mucho más importante ser hijo que amigo, porque mientras que un amigo hoy lo es y mañana lo puede dejar de ser, un hijo lo es para siempre. Porque alguien que hace un hijo, después no puede decir, ya no es mi hijo, sino que nosotros que somos hijos adoptivos, pues somos convertidos en hijos de Dios, y eso es una cosa irreversible, es una cosa para siempre. Mira, igual que tú puedes ir a la perrera municipal y decir, voy a coger un perrito, pero luego me canso del perrito y digo, uy, qué perrito tan pesado, tengo que dejar. Cuando una persona adopta a un niño, pues ese niño es para siempre, es verdaderamente su hijo con todos los derechos hereditarios, de vivir en la casa, de ser respetado, querido, como es lógico. Como es lógico. Pero además nuestra filiación divina es adoptiva porque somos hijos en Cristo. Y no solamente porque se nos ponga un titulito, sino que realmente somos transformados. Sucede que el patrimonio genético de Dios, que es la gracia, está en nosotros. Y entonces Dios nos convierte a su imagen y semejanza porque la naturaleza divina, por la gracia, entra en la naturaleza humana. Que cada una persona adoptada, pues evidentemente es tan hijo como los hijos biológicos. Pero sin duda ninguna, el hijo biológico, además de ser hijo, tiene como un patrimonio genético, que no lo hace ni mejor ni peor, ni más hijo ni menos hijo, pero es que en nuestro caso somos adoptados, pero tenemos también como ese patrimonio biológico, entre comillas, espiritual, que es la gracia. Y todo esto, ¿cuándo sucede? El día de nuestro bautismo. Esto también San Pablo lo decía de un modo como muy claro, ¿no? Somos bautizados en Cristo, sepultados con Él, para después resucitar con Él. Y de manera que en el bautismo, hombre, ahora bautizamos a los niños con agua en la cabeza, etcétera, pero bueno, antiguamente sabemos todos que el bautismo era una inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, el hombre viejo se sumergía, es decir, se sepultaba debajo del agua y salía del agua un hombre nuevo, un hombre renovado por la gracia, un hombre justificado. Y nosotros también, en nuestro bautismo, se produce ese milagro,
queremos bautizar al niño, y entonces claro, se busca el día que le convenga a toda la familia, el restaurante para tomar una copita, la hora más oportuna para que el niño tenga el faldón, los flecos y todas esas cosas tan... Y queremos que sea este cura y que sea en esta iglesia, y dices, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿somos realmente conscientes que el bautismo es esa incorporación a la muerte y resurrección de Jesús y que por el bautismo somos justificados? ¿Que la gracia de la justificación se nos da en el bautismo? Porque claro, es de una grandeza impresionante. Y esto es algo... Entonces, bueno, pues muy bien, Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Pues es que es importantísimo, es que te va la vida. Es que no es que hayas visto un espectáculo. ¡Ay, qué película tan bonita! Yo otro día fui al cine a ver una película y me encantó. Y me he quedado con un buen cuerpo de haber visto una cosa tan bonita, una fotografía, una música, un argumento, unos personajes, unos actores. Y dices, no te equivoques. Haber estado en el tríodo pascual no es haber visto una película. Haber vivido el tríodo pascual es haber decidido con tu libertad asociarte a Cristo, implicar tu vida con Él, entregarle tu vida, seguir a Cristo y, en definitiva, pues dejar que su gracia te protagonice. Claro, hoy que es lunes de Pascua, a mí me daría mucha pena que... ¡Ay, qué bien! Ya se ha pasado la Semana Santa, venga, a otra cosa que ya nos tenemos que olvidar. Y dices, no, esta Semana Santa que ha sido tan especial, marcada por la pandemia, marcada por un confinamiento extremo, marcada por mucha pena, gente muy buena que se ha llevado el Señor al cielo. Bueno, pues es una Semana Santa que la recordarás toda tu vida. Yo creo que pasarán muchísimos años y seguro que los que ahora son niños o jóvenes dirán, no, yo estuve en esa famosa epidemia y yo viví la Semana Santa en mi casa con muchísimo cariño, muchísima devoción, muy en comunión con el Señor. Es un hecho único, histórico e irrepetible. Yo creo que va a ser irrepetible. No sé qué pasará el año que viene, pero vamos, yo tengo la esperanza de que no, de que ya esté todo muy mejorado, muy superado y que podamos estar con el Señor. Aquí en la tierra, y luego ya en el cielo estaremos cuando sea oportuno. En definitiva, os dais cuenta cómo la resurrección de Jesucristo, que es la causa de nuestra justificación, es una invitación y por tanto, lo que os decía antes, no me sirve ser un espectador, sino que la justificación es una obra de la gracia y de la libertad. Sí, por un lado, la gracia tiene que intervenir, la gracia tiene que aparecer, pero la gracia sin la libertad, porque Dios es el gran respetador, porque Dios es muy elegante y no impone nada, no obliga nada. Él te invita, te hace ver que tu vida ha estado equivocada y haciéndote ver, si tú dices, efectivamente, Señor, perdóname, ayúdame, entonces simplemente ese perdóname, ayúdame ya es un ejercicio de tu libertad en el que tú dejas que la gracia vaya entrando y si continúas haciendo un ejercicio de la libertad, Él te justifica, porque te perdona los pecados, te purifica el corazón y deja que su santidad suceda en ti. Decía San Agustín que la justificación es una obra mucho más excelente, que es la obra más excelente del amor de Dios. Mucho más excelente que la creación del universo, que la creación del hombre, que la creación... La más excelente de todas, porque dice, mientras que la creación es una cosa material que puede desaparecer y dice, pues quito este universo y hago otro. La justificación, esa transformación del alma humana de perversa, de oscura, llena de pecado, llena de ruindad, en transformar un alma limpia, libre, un alma que da gloria a Dios, eso es eterno. Y eso Dios lo ha vinculado a unas consecuencias eternas e inmutables. Porque una vez que uno ha obtenido la salvación en Cristo, desde el momento en que ya ha entregado completamente su vida, ha dado su libertad y ha dado su sí definitivo e irreversible al amor de Dios, nada nos podrá apartar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Y mientras que tenemos que ejercer la libertad aquí en la tierra, será así, y terminado nuestro tiempo en la tierra, ya con toda seguridad, con la certeza entonces ya sí, después de la muerte de la salvación, ahora todavía no podremos tener esa certeza porque sería el pecado de la presunción, y es dar por supuesto que yo me voy a salvar con toda seguridad y dices, bueno, pues ten cuidado, que te puedes despistar. A mí me impresiona mucho la figura del rey Salomón, un hombre sabio, inteligente, bueno, piadoso, y que tenía todas las de ganar para salvarse, y sin embargo, pues al final de su vida,
pervierte su corazón. Se confió tanto en su sabiduría, en los dones que Dios le había dado, que eran dones de Dios, que al final se perdió, se estropeó. Por eso San Pablo decía, trabajad vuestra salvación con temor y temblor. Y de hecho San Pablo decía, yo también de algún modo castigo mi cuerpo para que, no siendo que habiendo yo evangelizado a los demás, a mí se me encuentre en falta y me haya descuidado y me haya despistado. Lo que más me importa en este mundo es ir al cielo. Lo que más me importa en este mundo, que Dios me salve. Dejarme salvar por Dios es lo más importante. No salvarme yo, porque yo no me puedo salvar. Dejar que Dios me salve y decir que sí. Y por eso la obra de la justificación es lo más maravilloso, porque Dios es capaz de transformar con la fuerza de su amor, pero con la libertad del hombre, en el sentido con el consentimiento del hombre, es capaz de transformar un ser defectuoso, un ser enrarecido, rencoroso, chinchorreto, en un ser lleno de belleza, limpio, y un ser que solo quiere amar y dar gloria a Dios. Y esto, claro, esta justificación obtenida por Jesucristo, muriendo en la cruz y resucitando, pues claro, implica la santificación de todo nuestro ser. Cristo ha muerto en la cruz, Cristo ha resucitado, para que, pudiendo entregar su espíritu, ese espíritu te invita a la conversión y tú transformes y cambies tu vida. Y no en el sentido moral. Yo creo que cada vez estoy más convencido como que identificamos cristianismo con moralismo. No es para que seas más bueno, no es para que seas mejor, no es para... Sí, hombre, todo eso ojalá que pase. Si está bien, hombre, es necesario. El Señor quiere que sea así. Pero la última razón no es que hagas obras buenas. Si lo importante de un hombre no son las obras que hace. Lo importante de un hombre es qué sucede en su corazón. Y si realmente esas obras, sean muchas o sean pocas, las hace con rectitud de intención para la gloria de Dios y solo por amor. Y esto lo dice San Pablo en Corintios 13, aunque hable la lengua de los hombres y de los ángeles, aunque reparta limosnas todo lo que tengo, si no tengo amor, todo eso no me sirve absolutamente de nada. No soy nada, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Nada más. Y por tanto, no olvidemos, no moralicemos la santificación, no moralicemos la vida cristiana. La vida cristiana es mucho más que una moral. Incluyendo una moral, es muchísimo más que la moral. La justificación, la santificación, que es obra del Espíritu Santo, es esa certeza de ser amado por Dios, y porque el amor de Cristo me urge, el amor de Cristo me empuja, el amor de Cristo me arrastra, entonces tengo necesidad, sí, de perdonar, de comprender, de escuchar, de hacer caridad, de servir y ya de vivir los mandamientos de la ley de Dios, como es lógico, honrar a mi padre y a mi madre, no cometer adulterio, no matar, pues claro, vivir en la sintonía de Dios, según la alianza, primero de la ley natural, que es la que Moisés establece que sigue siendo válida, y después sobre esa ley natural, la de la ley sobrenatural. ¿Y cuál es la ley sobrenatural? Que Cristo murió por mí, que Él ha resucitado para mi justificación y que yo me uno con mi libertad y proclamo: Jesucristo resucitado vive y es Señor. Y por eso, decía San Pablo, si tus labios proclaman y tu corazón está de acuerdo que Jesucristo ha resucitado, te salvarás. Por esa proclamación de la fe, por esa aceptación de la fe, esa será la razón de tu salvación. Compréndelo, que no te van a salvar ni tus obras, ni tus méritos, no. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que ella, cuando pensaba en el día de su muerte, dice: yo cuando me muera y tenga que comparecer ante el tribunal del Señor, lo que tengo muy claro es que no quiero decir: Señor, qué buena has sido, fui monjita, hice muchas mortificaciones, muchas oraciones, me inmolé a tu amor misericordioso, sino que mis méritos, espero, cuando me pregunten por los méritos, ¿tú qué méritos tienes? Decía ella: yo pienso decir que ninguno, que mi único mérito es la misericordia divina, que mi único mérito es que yo sé que Cristo ha muerto por mí y que mis méritos son los méritos de Jesucristo. Y poco más. Y esto dice: no, esto entonces no me hace a mí, me quita protagonismo. ¿Tú para qué tienes protagonismo? No, me quita personalidad. ¿Qué personalidad quieres tener? Si el único protagonista es el Espíritu Santo y es Cristo, Él no anula tu personalidad. Precisamente Cristo, la gracia no destruye la naturaleza humana, todo lo contrario, la perfecciona. Pero no quieras un protagonismo falso en lo que no te corresponde. Y no te corresponde ser salvador de nada ni de nadie. Y menos de ti mismo, tú no eres tu propio salvador. Y esto puede parecer una tontería, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que vive pensando que lo que nos salva son la ley,
el cumplimiento de la ley, sí, eso me hace justo cumplir la ley. San Pablo en esto se enfadaba muchísimo. No, lo que nos hace justos es la sangre redentora de Cristo, que tenemos que acoger, repitaré siempre, con mi libertad, y esas son las obras del cristiano. Pero esta es la razón por la cual hemos vivido esta Semana Santa, es la razón por la cual hoy, día siguiente de la resurrección, agradecemos y damos gloria a Dios diciendo, Señor, gracias, porque tu resurrección me confirma todo, tu resurrección me da paz, tu resurrección me convierte en justo delante de mi Padre Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.